Vamos a seguir pues con el milagro de la iglesia. Siguiente capítulo, capítulo 11. Y hoy no vamos a ver un capítulo entero como el domingo pasado. Cogeremos un cacho, pero no tanto. Y el título suena un poco raro, pero me vais a entender yo creo, a lo largo del mensaje. He puesto esos primeros judíos creyentes. Lo he puesto con exclamación, porque vamos a ver que menudos elementos, esos primeros cristianos de Jerusalén, los judíos que estaban allí. Entonces, sin más, recordemos que la semana pasada, en el capítulo 10, ¿os acordáis, no? El pasaje ese muy largo, que yo os prometí que no iba a hablar mucho y hablé mucho. Bueno, pues ese capítulo 10, si os acordáis, Pedro y Cornelio. Y como Pedro, el Señor le mandó esa manta con los animales inmundos, enseñándole una lección objetiva, muy clara, gráfica, para que él estuviese dispuesto a ir a ver a Cornelio, que era un romano, que era un gentil, que era un inmundo para los judíos. Y le costó a Pedro, pero al final, cuando vio Pedro que al aceptar ellos a Cristo, el Espíritu Santo bajó sobre ellos, gentiles, no tuvo más remedio, digamos, que decir, anda, pero si el Señor también les ha dado el Espíritu Santo a los gentiles. Y Pedro se quedó así con los ojos de plato, porque es que ni le entraba en la cabeza. Entonces vamos a ver eso un poco, porque hoy continúa ese tema, ¿vale? Así que vamos a ver en Hechos, y el capítulo 11, lo tendremos aquí en la pantalla o en tu Biblia, y en un momentito me van a ayudar con una lectura. Pero hasta que no lleguemos a ese lugar, vamos a ver lo que pone. Dice, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, estamos hablando, se me olvidó, bueno, no pensé en poneros un mapa, me gusta poner mapas porque se entiende mejor, pero Cesarea está en la costa aproximadamente, y aquí sí que me puedo liar, pero yo calcularía unos 80 kilómetros de Jerusalén, ¿vale? Jerusalén está en el centro, un poco arriba, en el monte, y Cesarea, donde estaba Cornelio, está en la costa a unos 80 kilómetros, si recuerdo bien los datos. Entonces, Pedro había ido de Jope, había subido a Cesarea y había sucedido eso. Bueno, llegó a los oídos de los judíos en Judea. ¿Qué es Judea? Judea es la provincia donde está Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea, pero también es la capital de Israel, digamos, ¿no? Entonces, les llega a los oídos de los apóstoles, oye, ¿habéis oído lo que ha pasado allí? Pedro ha ido a casa de unos gentiles, ha comido con ellos y dicen que los gentiles han recibido la palabra de Dios. Y están alucinados. Ahora, y por eso puse en el título, esos judíos de Jerusalén, ¿por qué lo ven tan raro? ¿Por qué están tan sorprendidos los judíos? Hay mucha tela ahí, ¿vale? Pero lo explicaré sin ir mucho al Antiguo Testamento, pero se podría encontrar pues prácticamente cientos de pasajes para demostrar que para el judío, en general, en su cabeza, el gentil era inmundo. La mayoría somos gentiles, aquí, que yo sepa, no sé si nadie que tenga sangre judía, que yo sepa, yo no, desde luego, pero en fin, la mayoría somos gentiles, y para el judío,
el gentil era inmundo porque desde el principio de la nación en Éxodo y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, los gentiles eran los enemigos de Israel. Pero desde Egipto, que los estaban machacando, y tuvo Dios que sacarlo de Egipto a la fuerza con las plagas y todo, llegan a la tierra prometida. Antes de llegar a la tierra prometida, los amonitas, los edomitas y varios reyes de allí, antes de entrar en la tierra prometida, les están atacando. Y luego en la tierra prometida, menos un grupo, que los gedeonitas, creo que los demás, todos en contra de ellos, intentando matarlos, machacarlos. Luego pasan unos años. En el libro de Jueces les están atacando, todos los están atacando los gentiles de alrededor. Luego llegan los asirios y se llevan la parte norte al cautiverio, los atacan. Luego llegan los babilonios, los llevan a cautiverio. Bueno, o sea, que el judío no ha tenido más que problemas toda su vida con los gentiles. Luego, también suma a eso el hecho de que en la ley habían unas diferencias muy marcadas que tenía que tener el judío con los gentiles. Su cultura era muy diferente porque Dios les había llamado a ser un pueblo aparte, un pueblo especial, porque Él a ese pueblo especial les iba a dar la palabra de Dios, que tenemos los libros de la Biblia, y también les iba a mandar el Mesías. Y bueno, Él tenía marcado ese pueblo, no porque Dios estaba rechazando a todos, sino que dentro de un mundo completamente ido al mal, Dios había tenido misericordia de un pueblecito que no era bueno, no era más bueno que nadie más, pero había tenido misericordia con ellos y bendiciendo a ese pueblo pequeño, a esa nación pequeña, Dios iba a traer bendición para todo el mundo. Es el plan de Dios. Pero claro, el judío, miles y miles y miles y miles y miles de judíos habían sido muertos, asesinados, destruidos por los gentiles. Y ellos se habían tomado tan en serio de que, vamos, que en la mayoría de los casos no aguantaban a los gentiles para nada. Y eso se había ido metiendo hasta que estaba en los genes, ¿no? Que el gentil. Entonces, con esa mentalidad, llevamos 10 capítulos de Hechos y los judíos que tienen el Evangelio de Jesucristo, ha resucitado el Señor, les ha dado el Evangelio. ¿A quién están predicando los judíos? ¿A quiénes les está dando la gran noticia de la salvación? A los judíos. Los judíos a los judíos. Casi ninguna excepción. Los judíos están predicando a los judíos la salvación en Cristo Jesús. Con alguna muy rara excepción. Bien, lo veremos un poco más adelante. Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Los que eran de la circuncisión simplemente quiere decir los judíos, digamos, ortodoxos, los judíos serios, que estaban guardando la ley en toda su manera que podían, estaban guardando la ley. Esos tenían un debate ahora con Pedro, porque Pedro va a volver y le van a decir, oye, ¿qué es esto que hemos oído, no? Versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y en el versículo 5 ahora vamos a escuchar. Pero, ¿os dais cuenta aquí que hay un montón de judíos? Algunos son cristianos ya, son creyentes, pero no todos, me imagino. Yo creo que se refiere mayormente a los creyentes judíos, pero que no entienden
no entienden qué es lo que está pasando. Y los que no son creyentes, que no os quiero liar, pero el judío que no es creyente, peor aún. Peor aún, vamos. Entonces, Pedro, claro, él acaba de volver y todo lo que ha visto, él les va a contar. Entonces, los siguientes versículos, que son 11 versículos, repite la historia del domingo pasado. Repite todo ese pasaje que leímos. Entonces, en vez de leerlo todos juntos, como hicimos el domingo pasado, he pedido a Leandro que él lo lea. Simplemente vamos a prestarle atención. Él va a leer hasta el versículo 15, creo que es, y ahí paramos, y ya tenemos 3 versículos más al final del capítulo, y es lo que ahí vamos a terminar, ¿de acuerdo? Entonces, intenta prestarle atención, haciendo memoria de lo del domingo pasado, porque esto es lo que Pedro les dice a estos que le han bloqueado el camino y le han dicho, oye tú, ¿qué has hecho? ¿Cómo es que has comido con gentiles? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, con eso, pues adelante, Leandro. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, y reptiles, y aves del cielo, y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviando a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando Jope a hablar, cayó en el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros en el principio. Vale, muy bien, muchas gracias. Ahora, mira esto es lo que acaba de decir Pedro, simplemente relatando lo que pasó. Y dice, en el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Qué difícil es cambiar a veces, ¿verdad? Cuanto más viejos nos hacemos, más nos cuesta cambiar. ¿A que sí? ¿Mayores? ¿Sí o no? Hay algunos que si os intento cambiar de silla, ahí la que armo. ¿A que sí? Bueno, ¿por qué? Porque nos encontramos en nuestro sitio o lo que es poner un ejemplo. Pero nos solemos amarrar a nuestro pensamiento y para movernos, cuanto más mayores, más difícil. Pero no tiene que ver con la edad solamente. A veces Dios tiene que sacudirnos para que cambiemos algo que Él quiere cambiar. Si Dios quisiera que fuéramos de este local a otro sitio, ¿cómo lo haría? ¿Cómo? Que estamos contentos aquí, ¿verdad? Nos gusta el sitio. Ya llevamos aquí ¿cuántos años? No me acuerdo, 4, no sé, algo así. Estamos bien contentos, bien cómodos. Antes, cuando primero llegamos aquí, había algún escéptico por ahí, ¿Esto qué es esto? Pero ahora ya es casi como casa, ¿no? ¿Cómo nos cambiaría el Señor? Pues algo tendría que hacer, ¿verdad? Para que todos dijéramos, ¿sabes qué? El Señor quiere que nos vayamos a otro lugar o hagamos algo diferente. Nos cuesta cambiar. Y el Señor sabía que Él trataba con unos judíos, que si nosotros somos difíciles de cambiar,
Los judíos son aún más duros a veces. De alguna manera son... Yo he estado en Israel hace ya muchos años, 12 años creo. Y ya sabéis cómo son los ortodoxos, ¿no? Habéis visto fotos, ¿no? Con su ropa y su pelo. Y yo me acuerdo de estar allí y estar en Jerusalén, por donde hay árabes y hay judíos ortodoxos y hay judíos normales, digamos, por medio. Y hay una tensión porque los árabes fuertes o los árabes muy fieles a su filosofía y su doctrina y su teología y eso, y están los ortodoxos que están dispuestos a matar por lo que sea también. Bueno, lo que tienes ahí, claro, está en todos lados hay policía y se dice que se está en Jerusalén, por ahí está, una persona está bien segura, pero hay una tensión ahí porque hay unas filosofías, vamos, totalmente opuestas, caminando en la misma calle. Y los ves ahí, los judíos que son tan fáciles de ver, los que son ortodoxos, intenta convencerle de cambiar algo. Que coma un bocadillo de jamón o algo así. Eso ya es otra cosa, no me quiero burlar, pero ¿me entendéis lo que es? Cambiar es algo así tremendo. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer Dios para cambiar esta mente que tenían tan antigentil? Bueno, el Señor es infinitamente sabio. Desde el principio ya tiene un buen plan. Dentro de este plan está la llegada, no creo que he puesto el versículo, vamos a ver qué tengo aquí, si no. Mira el versículo 16. Entonces, está Pedro hablando, Pedro dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí Pedro está hablando de un antes y después. Antes estaba el bautismo de Juan para el arrepentimiento, que era diferente a el bautismo del Espíritu Santo que sucedía cuando, a partir del momento de segunda de Hechos, del segundo capítulo de Hechos, a partir de ese momento, la persona que cree en el Señor Jesucristo es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo explica de otra manera en Corintios, en otros lugares. El Espíritu Santo entra para vivir dentro de nuestra vida y nos convierte en su templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo o templo de Dios. Pero antes no era así. Después, ya con la iglesia, el Señor dijo, mandaré el Consolador, hemos estudiado todo eso, y ahora la persona que se arrodilla delante del Señor y dice, Señor, soy pecador, por favor, sálvame, perdóname, dame la vida eterna. Esa persona, en el momento que recibe al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo entra y empieza a morar dentro de nuestro corazón. El bautismo del Espíritu Santo, entrando y bautizando el corazón de una persona, para siempre es imposible perder esa salvación, porque el Espíritu Santo es el omnipotente que lo salva, ¿no? Que nos salva, que salva nuestra alma. Pero Juan dice que cuando él estuvo viendo, cuando él empezó a hablar, el Espíritu Santo bajó sobre Cornelio y los que estaban con él, que no sabemos si eran 10, 20 o 30, no tenemos ni idea, pero era un montón que habían venido familiares y amigos, y vino la señal del Espíritu Santo visiblemente, como en la ocasión de Hechos 2. El Espíritu Santo normalmente no hace eso, en nuestra era no lo hace, pero en el principio 2 veces bajó de esa forma
se oía viento, se veían lenguas de fuego, habían de inmediato personas podían hablar idiomas diferentes, habían unas señales visibles y audibles, que eso quedaba clarísimo, aquí ha estado el Espíritu de Dios, wow. Y eso es lo que pasó, de tal forma que Pedro, es que no le quedó ni un gramo de duda, le quedó clarísimo, acaba de pasar lo que nos pasó a nosotros. Y él quedó convencido y ahora él tiene que convencer a todos los judíos que están en Jerusalén, que no lo vieron, ¿no? Entonces, él dice, yo me acordé de eso, versículo 17. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro tiene una lógica muy sencilla, muy clara. Pedro lo ve bastante blanco y negro todo. Cuando lo ve, lo dice. Y cuando lo dice, nadie tiene dudas de lo que está diciendo. Yo no sé, no puse los versículos allí, pero estas son... Os voy a dar dos ejemplos de Pedro, típico Pedro, ¿vale? Esto es típico de Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando están delante del concilio, le llaman a Pedro y a los otros, llamándolos, les intimaron, estoy en el capítulo 4, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿vale? Es lo que le dijeron a Pedro y a los otros. Mas Pedro y Juan, Pedro primero, respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ni pelos en la lengua. Les dice, a ver, ¿a quién creéis que debo de obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Un poco es sencilla la lógica, ¿no? Se le ve claro, ¿no? ¿No? ¿Me entendéis? Así es Pedro. Blanco y negro, ¿qué? ¿Vosotros o Dios? ¿A quién? Pues a Dios, claro. Capítulo siguiente, el capítulo 5, vemos algo parecido. 5:20, bueno, otra vez les trajeron y el sumo sacerdote les pregunta, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mira, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, así que callaros, más o menos, es lo que les dijo. Aquí es entre obedecer a Dios o a vosotros. Y entonces, aquí, Pedro dice, yo vi que a ellos les pasó exactamente lo que nos pasó a nosotros. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Quedó muy claro. Entonces, claro, ¿a qué viene tanta importancia en estos dos capítulos? ¿Por qué hay tanto tema? Es muy importante. Si no llega a suceder esto, tú y yo no somos salvos. ¿Me entendéis por qué? En la lógica, por lo menos una lógica, cierta lógica sencilla. Si el judío se niega a predicar el evangelio a los gentiles, a ver cómo llega el evangelio a los gentiles, porque es que los judíos, no. Entonces, versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, se dejaron cambiar su cabeza, su mente. Lo que nos cuesta muchas veces, cuando estamos haciendo algo que no es correcto. Dios nos quiere cambiar, nos quiere mejorar, nos quiere limpiar, y a veces qué cabezotas somos, ¿no? Pero ellos aceptaron lo que Dios estaba intentando enseñarles, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que, en el libro de Hechos y en la historia de la iglesia,
este es un momento crítico. Es un antes y después. Porque a partir de este momento, los judíos se dan cuenta, anda, si el Evangelio es también para los gentiles. Y yo digo, ¡ay, esos judíos! Porque hablando claramente, lo debían haber sabido desde mucho antes. Pero como nosotros, los niños, muchas veces, también los que somos padres, ¿cuántas veces no le he dicho? Y no aprende. No aprende, no cambia, ¿no? Porque la primera vez, que rara vez aprendemos, que rara vez cambiamos, ¿verdad? Porque mira, he cogido algunos versículos, he cogido nada más unos ejemplos. Esto es la Biblia, el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. Y mira lo que Dios decía a los judíos. Les dijo, Abraham, palabra textual, Abraham, el primer judío, digamos, primer hebreo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tarde o temprano Dios va a bendecir a todas las naciones. Pero ese versículo se lo habían olvidado, esa parte final, lo habían borrado de sus mentes. Digamos, ¿no? No sé si se llama psique o no, en la perspectiva judía, eso de bendecir a la familia, ni idea, sabemos lo que quiere decir eso, lo dejamos. Pero ahí estaba, desde el principio estaba, en el plan de Dios, bendecir a todos. En Salmo 22, David, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuándo iba a hacer eso? ¿Cuándo iba a hacer eso? Si el judío no quería saber nada del gentil y para darle el evangelio, ¿pero por qué? Es inmundo. O sea que, a lo que voy es que el judío estaba bien metido en su surco de pensar. Nosotros también a veces, incluso con el evangelio, somos más propensos a dar el evangelio a algunos que a otros. Tenemos prejuicios. Y Dios quiere quitar esos prejuicios, que nos demos cuenta que el evangelio es para todos, siempre. Sin excepción, eso es, de personas. En Isaías, por ejemplo, el profeta, el rey de los profetas, de alguna manera, del Antiguo Testamento, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Curiosamente, nunca olvidaré, cuando estuvimos en Israel, tuvimos el privilegio de hacer un tour. Debajo, es difícil explicar, pero debajo de la ciudad de Jerusalén, de la parte árabe, que tiene 4 partes, la parte árabe está pegado al monte, al templo y al rectángulo del templo, y está la ciudad árabe, bien, el barrio árabe, es enorme. Debajo del barrio árabe, los judíos están carcomiendo todo eso, limpiándolo todo y sacando la historia, porque es una riqueza arqueológica increíble. Y ellos han sostenido, se sostiene la parte árabe por mecanismos que los judíos han desarrollado con su tecnología, y más o menos buena parte de eso está sobre, la ciudad entera está sobre postes, sobre columnas, mientras ellos excavan y sacan del suelo, de la tierra, su historia arqueológica, sacando cosas. Y nosotros tuvimos privilegio de pasar por un túnel especial que tienen,
no solo nosotros, éramos un grupito, y pudimos andar a lo largo del muro antiguo, viendo los muros, las piedras antiquísimas, supuestamente puestas por Salomón, ahí en un lugar. Y nos llevaba un guía que era hebreo, era judío. No era salvo, para nada, era judío. Y nos llevó al final, y era interesantísimo, al final de todo, antes de salir, porque además subíamos y estábamos dentro de la ciudad árabe, porque habíamos pasado por debajo del barrio árabe y tal. Y en la conclusión del tour nos dijo, citó versículos de Salomón, en el que, y no me acuerdo los pasajes, en el que hay promesas de que las naciones vendrán en paz a Jerusalén. Y él estaba diciendo, nuestro deseo como judíos, nuestro deseo es de que este lugar sea un lugar de paz, que no haya tanta guerra y tantas bombas y terrorismo y matanzas y todo eso. No, que esto sea un lugar de paz para que venga el mundo. Fíjate qué cosa decía él, ¿eh? Él no era ortodoxo, pero era un judío. Interesantísimo que él cogió versículos como lo que yo estoy enseñando, diciendo, este lugar va a ser un lugar de oración para todas las naciones. Decía él, es judío, no era salvo. Y sin embargo, hasta cierto punto él entendía esa verdad. Curiosísimo, nunca lo olvidaré, porque fue un momento que me dejó ahí un poco bien sorprendido. En Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mi salvación llegará al fin del mundo, ¿no? Y luego en Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. ¿Cómo van a unirse si los judíos solo predican a los judíos? Dios tenía que cambiar. Y en Hechos 10 y 11 hemos visto donde Dios cambia en la mente el pensar de los judíos, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. En Malaquías también, capítulo 1, versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Hablando en el futuro, aunque está en presente, él está hablando como un día futuro que va a llegar, en que las naciones van a estar con Jehová, glorificando el nombre de Jehová. Bien. Dios tuvo que cambiar la actitud de los judíos hacia los gentiles, y también toda su filosofía de ministerio. Y es que, si os acordáis, ¿cuál es la gran comisión? ¿Os acordáis lo que dice Marcos 16:15? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿A quién están predicando? A los judíos, con alguna rarísima excepción. En el capítulo anterior, yo no sé si es todo cronológico, igual no es. Felipe habla al etíope, justo antes, pero no sé en qué momento llega eso, si es cronológico. Pero están predicando, van a todo el mundo, pero ¿a quién están predicando? A los judíos, ¿no? Entonces, algo tiene que cambiar. Y esto es lo que sucede. Entonces, este pasaje, lo que hemos visto en estos 2 domingos, tiene que ver con esa verdad, esa sacudida, ese cambio grande en la mente de los judíos. Y claro, nosotros también, ahora, terminando, tenemos también que reconocer que Dios también nos quiere cambiar a nosotros, si es que tenemos una idea de que hacemos discriminación entre las personas, ese sí, ese no, ese sí, ese no. Cada persona, no importa de qué nación es, no importa cuáles son sus pensamientos o sus ideologías o su filosofía de vida o su religión, cada persona es un alma
creada a la imagen de Dios. Si lo vemos así y no nos dejamos distraer por el exterior, por lo único que vemos con los ojos, entenderemos que esa persona es un alma que Cristo ama, que Dios hizo a su imagen desde el momento de concepción. Ni por un segundo te creas toda la barbaridad de los bebés que no son hasta que nacen y tonterías de madre mía. Y la ciencia está en absoluta contra de eso. La verdadera ciencia demuestra sin ningún problema de que el bebé, es alma de Dios, y la Biblia también lo dice, desde el momento de concebir. Y es un alma que Dios ama. ¿Cuántos millones de almas estarán por toda la eternidad en la presencia del Señor con nosotros y nunca siquiera vieron la luz del día? Porque alguien los mató. Pero Dios sabe lo que hace. Y el alma es un alma. Y no van a ser más pobres por no haber sufrido aquí en la tierra, digamos. Eso lo dejamos al Señor. El Señor sabe muy bien lo que hace. Lo que está hecho, está hecho. No se puede hacer más. No se puede cambiar el pasado, ¿no? Pero entendamos la voluntad de Dios en estos temas. Cada alma, cada criatura, ser humano, es un alma que Dios creó a su imagen para glorificarle. Y quién sabe cómo será el día de mañana, cuando estemos en esa eterna mañana. Ahí cuando habrá millones, tristemente millones, porque en el Antiguo Testamento y por ahí también se mataba a los niños, los bebés y antes, los millones que estarán en el cielo para siempre sin siquiera haber nacido. Pero fueron almas que Dios creó. Él sabe eso. Nosotros no tenemos idea de cómo puede Él hacer todo eso. Pero podemos confiar tranquilamente en su sabiduría. Nosotros lo que debemos hacer y recordar de esto es que el Evangelio es para todos. Por lo menos la oportunidad de escuchar el Evangelio, darlo a cuantos podamos. Y todos podemos mejorar muchísimo en eso. ¿De acuerdo? Así que entendemos un poco esta situación en el libro de Hechos. Si tú estás aquí en esta mañana y no te enteras de nada de lo que está pasando aquí, lo más importante es entender que el mensaje del Evangelio es que Cristo murió en la cruz por ti. Tú no eres un conjunto de barro que un día va a desaparecer y ya. No, vas a estar por siempre, por la eternidad vas a estar en algún lugar, porque tú no eres tu cuerpo, tú estás dentro de tu cuerpo, ¿vale? Y tú necesitas pensar en tu alma, porque Dios mandó a su Hijo para ti y para mí, y tenemos una responsabilidad grandísima en hacerle caso. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, lo dejamos así. El domingo que viene, Dios mediante, voy a enseñaros un corito sobre la iglesia. Y después de cada mensaje igual lo cantamos, ¿de acuerdo? Pero no lo tengo preparado. Vamos a terminar así, oro y ya está. Gracias, Señor.